Mucho gusto, mi nombre es Jorge García y es un gusto estar con ustedes acá en la tarde. Qué bonito ver una concurrencia tan grande como la que hay, ¿verdad? Porque eso indica pues que hay interés en la doctrina espírita, ¿verdad? Porque es un camino muy importante para la realización personal de cada uno de nosotros y, como mencionaba Jorge, pues también para esa unificación, ¿verdad? El tema que vamos a platicar hoy en la tarde es acerca del miedo. Es un tema que nos concierne a todos porque en el mundo actual que vivimos, cada día lo que pasa en el diario vivir, estamos sujetos a situaciones en las cuales pues es común que el miedo sea parte de todas estas situaciones, ¿verdad? Vivimos en un mundo de intranquilidad, en un mundo muy inesperado, ¿verdad? No sabemos qué va a suceder. La violencia que estamos viviendo en Guatemala y en otros países, la incertidumbre política, la incertidumbre económica, todo eso hace pues que en realidad no estemos tranquilos y no podamos vivir tranquilamente como se vivía hace muchos años, en los cuales uno podía salir a la calle tranquilamente a diferentes horas del día, de la noche, sin ninguna situación de peligro. Pero actualmente pues todo esto ha cambiado y Y a raíz de todo esto que estamos viviendo, pues cada día tenemos más relación con el miedo. Y una definición acerca del miedo es un temor o una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, que nos asusta o creemos que nos puede hacer daño. Es provocado por la percepción de un peligro. Este peligro puede ser real o puede ser irreal. Puede ser presente, puede ser de un futuro o puede ser del pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los seres vivos, inclusive el ser humano. Cuando hablamos de todos los seres vivos hablamos de plantas, animales y seres humanos, porque en realidad pues todo lo que tiene alma o espíritu tiene también el sistema del miedo. Y ustedes con las plantas lo pueden ver, no sé si recuerdan aquellas plantas que parecen palmeritas en el piso, que uno las toca y se encogen, ¿verdad? Y lo hacen como un mecanismo de defensa porque es miedo. Los animales lo sabemos bien, ¿verdad? Tienen miedo también. Un gato, un perro, cualquier animal, si vea una amenaza, va a sentir miedo. Y los seres humanos, pues no hablemos, ¿verdad? Pero, ¿por qué tenemos el mecanismo del miedo? Hay diferentes teorías, pero una de las teorías que más se usa es que el mecanismo del miedo lo tenemos implementado desde que el hombre surgió. ¿Por qué? Porque si recordamos, cuando el hombre surgió, el hombre era cazador y se enfrentaba a muchos peligros en el día a día, ¿verdad? Y en estos peligros del día a día, el ser humano, al enfrentarse a estos peligros, tenía que tomar alguna reacción. Y regularmente, ¿contra qué se enfrentaba el hombre? Pues contra un tigre, contra un león o contra un mamut o animales de diferente índole, o otras situaciones que le causaban peligro, inclusive peligro de muerte. Entonces, hay un mecanismo primitivo que todos llevamos, que es ese mecanismo del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo que hace es preparar el cuerpo del ser humano para 2 o 3 actitudes que puede pasar cuando nos vemos enfrentados a un peligro. Y hablo de 2 o 3 porque las más típicas son, por ejemplo, si nos enfrentamos a un león, el miedo prepara nuestro cuerpo, que ahorita vamos a explicar qué es lo que hace, para correr, que es lo más natural, para enfrentarnos y pelear con el león, y alguien decía por ahí, o para dejarnos que nos coma el león, ¿verdad? Pero en realidad eso no sería lo más natural, ¿verdad? Pero sí nos prepara el cuerpo para pelear o para huir, y ese es el origen y es la razón de por qué existe el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que el miedo a través de la historia ha ido tomando otras reacciones diferentes
¿Por qué? Porque nuestra situación cambió. Ahora ya no somos cazadores, aunque prácticamente ahora, como está la vida, pareciera no que somos cazadores, sino que la gente como nosotros somos los cazados, ¿verdad? Y los cazadores o depredadores son todos esos maleantes o gente delincuente que anda tratando de hacer daño, ¿verdad? Pero entonces, para que nos demos cuenta, en realidad estamos viendo a una situación, o estamos volviendo a una situación primitiva, en donde cada vez el miedo está teniendo nuevamente más auge, que a través de mucho tiempo no fue tan necesario. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos miedo? El cuerpo empieza a tener ciertas reacciones químicas que nos preparan para esa situación de pelear o de huir. Y dentro de eso lo primero que hace el cuerpo es liberar una sustancia que se llama adrenalina. Y liberar esta sustancia adrenalina produce diferentes cambios en el cuerpo. Hace que los vasos sanguíneos se abran. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer ejercicio. Entonces, al abrirse el vaso sanguíneo, eso permite que que llegue mayor cantidad de sangre a los diferentes órganos y principalmente a los músculos. También cierra el sistema sanguíneo en algunos órganos que no se van a necesitar. Por ejemplo, si vamos a pelearnos con un león o vamos a salir corriendo porque nos van a asaltar, no hay mucha necesidad de usar el estómago, no hay mucha necesidad de utilizar el vaso, pero sí vamos a tener mucha necesidad de utilizar el cerebro, utilizar el corazón para que bombee sangre y utilizar los músculos. Entonces eso es lo que hace todo el sistema dentro del cuerpo para prepararse para esta lucha o para esta huida. Cuando se libera la adrenalina, también nos aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque el corazón necesita bombear más sangre y el corazón late más rápido. Al mismo tiempo, se empuja con más fuerza la sangre para que llegue a todos los lugares necesarios. Y a raíz de esto es que sufrimos un montón de situaciones o síntomas que, pues, quienes hemos padecido de miedo, pues los hemos vivido. Empieza una sudoración, empieza taquicardia, empieza un nerviosismo, y estas situaciones son las que se van dando con el miedo, ¿verdad? Todos quisiéramos vivir de esta forma, ¿verdad? Sin miedo. Así como el famoso cuento de Juan Sin Miedo, que era un ser que se enfrentaba con monstruos, con dragones, y no tenía el más mínimo miedo. Y pues ojalá pudiéramos vivir de esta forma y ser así, pero la verdad que nuestra naturaleza humana tiene esa parte del miedo como una parte integral de nosotros. El miedo cada vez se está estudiando más por diferentes especialidades, médicos, psicólogos, psiquiatras, biólogos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el miedo encierra en esa emoción muchas situaciones importantes que orientan al ser humano a diferentes situaciones. Y por eso es que cada vez se estudia más el miedo, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de miedo. La siguiente, por favor. Actualmente vivimos algo que se llama ansiedad y lo vivimos cada vez con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque anteriormente en la historia teníamos reacciones de miedo cuando nos enfrentábamos a un peligro directamente. Por ejemplo, que nos enfrentáramos con un accidente, con que nos asaltaran o que íbamos a algún león nos quiere comer o algo así. Pero ¿qué es lo que pasa en la sociedad actual? En la sociedad actual, por la forma de vida que llevamos, en la cual hay tantos peligros, hay tanta incertidumbre, que el cuerpo empieza a tener una reacción crónica de miedo. ¿Por qué? Porque antes, cuando nos enfrentábamos al peligro, el miedo subía, pasaba el peligro y bajaba y todo el cuerpo volvía a la normalidad. Ahora, ¿qué pasa? En esta situación que vivimos constantemente de que el solo hecho de salir a la calle nos produce miedo, crea una reacción crónica y es un miedo crónico. Y ese miedo crónico empieza con lo que se llama ansiedad. Esa sensación que tenemos que es inespecífica, pero que tenemos como sentimos algo raro, un pequeño temor, y eso es crónico y es lo que ahora se le llama actualmente el famoso estrés, ¿verdad? Que ya no es 3, sino que parece 4 y 5, porque tanto que ha llegado y va para cada vez incrementándose más, ¿verdad? Luego el siguiente paso, por favor, la siguiente, es el temor. El temor es ya un paso superior a la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya esa sensación empieza a volverse un poco más concreta. La empezamos a sentir en una forma más intensa y nuestro cuerpo empieza a tener reacciones químicas más fuertes. De ahí
pasamos ya a la siguiente, por favor, a una fase de aislamiento. ¿Por qué? Porque esa ansiedad, ese temor hace que nosotros mismos nos introvirtamos y busquemos en cierta forma cierto aislamiento, porque estamos tratando de autoprotegernos. Y de este aislamiento pasa a una siguiente fase donde ya la emoción es prácticamente franca. La siguiente, por favor. Y aquí empezamos a ver lo que es el miedo directamente. Y ese miedo en donde ya nuestro cuerpo, tú ves todas estas reacciones químicas, en donde ya tenemos esa sensación de peligro. Y esta sensación de peligro muchas veces es a situaciones conocidas, a situaciones desconocidas o a situaciones inespecíficas. ¿Por qué? Porque el miedo lo tenemos implementado en diferentes lugares. Lo tenemos implementado en el cuerpo, lo tenemos implementado en nuestra química fisiológica, inclusive lo tenemos implementado en el alma. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un miedo conocido. Sabemos que salir a la calle nos da miedo porque nos pueden asaltar. Ese es un miedo conocido. Pero muchas veces hay miedos desconocidos, o que nuestra mente no nos lo recuerda, porque tal vez sufrimos algún trauma cuando éramos niños y eso no lo recordamos, el acto en específico, pero esa sensación de miedo quedó grabada en nuestro ser. Y cada vez que nos enfrentamos a una situación parecida o que nos recuerda a esa situación, vamos a tener una reacción de miedo. Pero también está implementado en el alma, porque en vidas pasadas pudimos haber sufrido alguna situación que nos produjo mucho miedo y que ese miedo quedó impregnado en nuestra alma. Y en esta vida tal vez no hemos sufrido ninguna situación similar a eso, pero ese miedo está ahí implementado, que en algún momento puede salir, ¿verdad? Entonces el miedo empieza a incrementarse dependiendo del tipo de vida que llevemos, dependiendo del tipo de situaciones a las que nos vemos enfrentados. La siguiente, por favor, Carlito. Y bueno, y empezamos a tener reacciones cada vez más fuertes. Como aquí lo ejemplificamos con estas diapositivas, al ver las reacciones de estas personas al enfrentarse a diferentes tipos de situaciones, y como vamos a ir viendo, cada vez las reacciones son más fuertes, son más intensas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y ya empezamos a entrar en un montón de situaciones que inclusive se vuelven peligrosas. ¿Por qué? Porque entre más intensa es la emoción, nuestro cuerpo reacciona en una forma más intensa. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, llega un momento que el miedo es tan fuerte que se pasa a un siguiente nivel, y es el pánico. ¿Qué es el pánico? Es un nivel superior, bastante intenso de miedo. Y en cualquier momento podemos entrar en este tipo de situación. Todo va a depender de lo que nos estemos enfrentando, ya sea un evento real o un evento imaginario de nuestro pasado. Pero si nosotros no logramos controlar esa situación a tiempo, va a ir incrementando. Y del pánico se pasa a una siguiente situación, por favor, al terror. Ya cuando uno entra en fases de pánico o terror es cuando uno habla de que el miedo nos ha paralizado. Ya no está ejerciendo la función que debía de prepararnos para pelear o para huir. En cambio, cuando entramos a estas situaciones, nos paralizamos. Y en vez de huir, nos quedamos ahí y ya no podemos reaccionar en contra del peligro que nos está amenazando, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa? Puede llegar un momento que el miedo es tan intenso que podemos entrar en fases de locura temporal o permanente, porque a veces la intensidad de ese miedo ha sido tan fuerte que podemos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, como un mecanismo de defensa, se desconecta completamente de la realidad y entramos en una fase de locura, ¿verdad? Entonces, el miedo es algo muy importante que debemos comprender, especialmente en estas épocas actuales. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos manejar correctamente el miedo, y más las personas que estamos en este mundo espiritual, la siguiente, por favor, Valente, nos vemos enfrentados a diferentes tipos de situaciones, aparte de las que vive cualquier ser común en la vida real. Porque los que estamos en la doctrina espírita, pues nos vemos enfrentados a situaciones sobrenaturales, paranormales, que en realidad, si uno no logra manejar adecuadamente todas estas situaciones, uno puede producir un incremento del miedo.
El miedo ha sido utilizado a través de la historia de diferentes formas, y en eso tenemos que estar conscientes. Las religiones tradicionales, especialmente las religiones cristianas, han hecho uso del miedo como una forma de manipulación masiva. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa salvación, alcanzar ese perdón, nos infunden miedo. Y se ha encontrado que el miedo sí es una excelente arma de manipulación. El ejército utiliza el miedo para entrenar a sus soldados. A diferentes niveles, situaciones de la sociedad, cada vez se utiliza más el miedo. No sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado como padre, también he utilizado en alguna ocasión el miedo para tratar de corregir a mis hijos. Claro, ahora que yo comprendo todas estas situaciones, trato de evitarlo, porque he aprendido que con infringir miedo no corrijo, sino que lo único que estoy creando en mis hijos o en las personas que uno pueda tratar de infundirles miedo es una situación aprensiva que no va a traer ningún beneficio. Entonces hay que tratar de aprender a controlar el miedo en nosotros mismos y también a no manipular a otros a través del miedo, porque al final no produce nada bueno. La siguiente, por favor. Y en este mundo espiritual, todos sabemos que existe la obsesión. Y aquí pues con los espíritus obsesores que tratan de influir en nosotros para que tengamos miedo, lleguemos a esas fases intensas de miedo, cometamos errores o hagamos cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces, esta es otra situación importante, especialmente los que estamos en este mundo, ¿verdad? En esta doctrina, que tenemos que tener mucho cuidado ya que lo conocemos. ¿Por qué? Tal vez le hemos hecho daño a algún hermano en el pasado, ¿verdad? Y esa persona pues quiere vengarse de nosotros y va a estar constantemente ahí tratando de obsesarnos, a tratar de producir miedo en nosotros que llegue a nivel de pánico, de terror y si es posible de locura, ¿verdad? Porque eso es lo que es una venganza. La venganza es obtener un placer haciéndole daño a otro en contraparte a lo que esa persona o ese espíritu nos hizo en un pasado, ¿verdad? Entonces, en este mundo tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aprender a controlar el miedo en una forma adecuada, porque también sabemos que según las vibraciones que nosotros estemos generando, con ese tipo de vibraciones atraemos lo mismo. Si nosotros estamos llenos de vibración de odio, vamos a atraer odio, de miedo, vamos a atraer miedo. ¿Y qué es al final lo importante de todo esto? Pues recordemos que nuestro objetivo en esta vida y en todas las existencias es completar ese aprendizaje para poder llegar a Dios. ¿Y qué es Dios? Dios pues es una vibración de amor, es la vibración, el amor es la vibración más alta que existe. Y nosotros a través de las diferentes existencias que vamos aprendiendo en las lecciones, a lo que nuestro objetivo es llegar a convertirnos en amor, para que al convertirnos en amor podamos volver al Padre y unirnos con Dios, ¿verdad? Pero aquí esto lo menciono porque hay algo muy importante. Tradicionalmente se ha hablado de que el antagonista del amor es el odio, pero en realidad es el miedo. La siguiente, por favor. Entonces, el miedo antagoniza completamente el amor, y evaluemos nuestras reacciones cuando tenemos miedo. Muchas veces caemos en situaciones de ira y hacemos daño a las personas que están cerca de nosotros. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre el miedo, ¿verdad?, para tratar de evitarlo. Les agradezco mucho por su atención y que pasen buena tarde.